¿Qué? Ah, tampoco. Sí. ¿Cómo? ¿Se pierde dónde? O sea, dice que el calcio hace que se absorba sodio y se pierde. No, al revés. Al revés. Cuando vos consumes mucha sal y tienes hipernatriuria, la hipernatriuria va arrastrando el calcio. Por lo tanto, si vos pides un calcio en orina y está en contexto de una natriuria, no puedes evaluarlo. Porque no es una causa primaria la hipercalciuria, sino está siendo arrastrado por el sodio. Entonces, tendrías que ver el consumo de sales a pacientes, si no está tomando diuréticos, por ejemplo, y recién evalúas la calciuria. La calciuria siempre se evalúa con dieta de calcio habitual, porque vos lo que querés evaluar es la realidad de ese paciente. No le puedes decir, come calcio todo este mes y después te evalúo la calciuria, porque esa no es la realidad, es con la dieta habitual del paciente. Así después vas definiendo si es una calciuria, hipercalciuria, que es otro tema, absortiva, una hipercalciuria resortiva, pero es por eso que no debe evaluarse en contexto de una hipernatriuria. Arrastra, tiene... Bueno. Sí. No sé si no tienen atención acerca del enfoque del tratamiento como tal de la osteoporosis. No hablé de tratamiento. La verdad que el tiempo era muy finito y para vos, ¿qué es más importante? ¿Diagnosticar o tratar? Las dos cosas. Está bien. Sin un buen diagnóstico no vas a poder tratar bien. Entonces, si yo tendría que priorizar en qué dar, prefería dar la fisiopatogenia y que ustedes tengan las herramientas para hacer el diagnóstico, y después les dejo mi mail y les mando información sobre el tratamiento. El tratamiento hay antirresortivos, que son bifosfonatos y no bifosfonatos. De los antirresortivos que no son bifosfonatos está el denosumab, que es el Prolia, que es un anti-RANK ligando, que es la fisiopatogenia que le mostré, porque cuando disminuyen los estrógenos aumentan el RANK ligando. Tenemos los anabólicos, teriparatide, y una nueva molécula que se llama romosozumab. Dentro de eso está el alendronato, los bifosfonatos. Los bifosfonatos son moléculas que tienen una estructura parecida al pirofosfato. Entonces, cambian la molécula y son ingeridas por los osteoclastos. Cuando los osteoclastos van esta molécula que se introduce al hueso, el alendronato va al hueso. Cuando el osteoclasto va a cavar, va a resorber, va a comer ese hueso, lo ingiere. Y ahí genera apoptosis de los osteoclastos. Por eso impide el remodelado óseo. Esto es una manera grosera. Exactamente. Incrementa la apoptosis e inhibe la actividad osteoclástica porque inhibe una enzima que se llama fernesil pirofosfato. Gracias. No, por favor. La osteomalacia es una enfermedad del metabolismo óseo que se caracteriza por un defecto en la mineralización del hueso. En la infancia el trastorno se denomina raquitismo y en este caso también se altera el cartílago de crecimiento. Les dije como que el hueso era un órgano dinámico que crecía, que tiene una osificación intramembranosa y endocondral. El hueso es dinámico porque se modela y porque se remodela. ¿Qué es mineralizar un hueso?
Mineralizar quiere decir que se depositen los cristales de hidroxiapatita, que es calcio, fósforo y magnesio, entre las fibras de colágeno para volverlo resistente, para mineralizar esa matriz. Si esa estructura no está mineralizada, se denomina osteoide. Como podemos ver, la fosfatasa alcalina ósea lo que hace es romper el pirofosfato inorgánico, forma dos moléculas de fósforo que se unen con el calcio y van formando el cristal de hidroxiapatita que se va depositando entre las fibras de colágeno. Pero también hay otro mecanismo. Cuando falla esto, tenemos mecanismos compensadores. Por ejemplo, como podemos ver, estas partículas a nivel nanoescala de matriz de mineralización forman o liberan cristales de hidroxiapatita, pero a partir de la esfingomielina, o sea, rompen la esfingomielina para formar fósforo inorgánico que se une al calcio y van formando el cristal de hidroxiapatita que se va depositando. O sea, tenemos una manera directa y otra forma compensadora indirecta, que es mediante estos cristales, mediante estas moléculas a nivel nanoescala. La vitamina D está de moda, ¿no? Actualmente la pedimos mucho y también tratamos muchas patologías con vitamina D. Realmente es una verdadera hormona esteroidea. Tiene su efecto a nivel, el principal efecto de la vitamina D, el principal mecanismo de acción es absorber calcio y fósforo en el tubo digestivo. Lo primero que hace, mecanismo de acción a nivel renal, la vitamina D se tiene que activar en las células del túbulo proximal, se tiene que hidroxilar en el carbono 1 mediante la alfa-1 hidroxilasa, formando 1,25 dihidroxivitamina D, o sea, esa vitamina D activa en el riñón. Y por otro lado, también favorece el depósito de estos cristales de calcio y de fósforo, o sea, los cristales de hidroxiapatita. El calcio ingresa por la membrana apical, estimulada por la vitamina D activa, a través de este canal que se llama TRPV5 y B6, luego se une a la calvindina y luego también mediante el estímulo de 1,25 es extruido de la célula intestinal mediante el cotransportador sodio-calcio y calcio-ATPasa. Tanto a nivel luminal como a nivel intracelular podemos ver que actúa la 1,25 dihidroxivitamina D. Por eso dije que es el rol más importante la absorción de calcio y de fósforo. ¿Cómo se sintetiza vitamina D? La vitamina D se sintetiza a partir de un precursor que se denomina 7-dehidrocolesterol. Es un derivado del colesterol que se encuentra en las células de la piel. Este 7-dehidrocolesterol, por acción de los rayos ultravioleta, hidrofotones, se transforma en previtamina D3, después pasa a una segunda transformación en vitamina D3, luego se hidroxila en el carbono 25, o sea, sufre la primera transformación importante o la primera hidroxilación a nivel hepático. Se metaboliza 25 hidroxivitamina D3. Lo que nosotros medimos en el laboratorio es 25 hidroxivitamina D, no vitamina D. O sea, la vitamina D que se ha hidroxilado en el carbono 25. Y luego, para poder activarse, esta 25 hidroxivitamina D va a los túbulos proximales y es hidroxilada en el carbono 1 y se transforma en 1,25 hidroxivitamina D3, que es el famoso calcitriol. Es la vitamina D activa, la que va a ir a hacer el efecto a nivel intracelular en los elementos de respuesta del ADN. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todos
conocen la vitamina D, dosan vitamina D y tratan con vitamina D? No. Bien. Necesitan el momento de mutismo activo. Sí. En adultos y niños que dependan del sol para la producción de vitamina D, se recomienda una exposición solar entre 5 y 15 minutos desde las 10 de la mañana a las 3 p.m., principalmente en los meses de primavera, otoño y verano, manos, caras, brazos o en brazos y piernas. La síntesis de vitamina D depende de factores extrínsecos y factores intrínsecos. Uno de los factores extrínsecos importantes, por ejemplo, la latitud. En países que están por arriba de 35 grados del Ecuador o por debajo de 35 grados, los rayos ultravioleta ingresan de una manera más oblicua. Por lo tanto, hay menor síntesis de vitamina D en las células de la piel. Por otro lado, los adultos mayores tienen menor dehidrocolesterol, 7 de hidrocolesterol, por lo tanto, a una misma exposición, a un mismo tiempo de exposición que un individuo joven, sintetizan menor cantidad de vitamina D. Por otro lado, también dependen de las estaciones del año. Por ejemplo, en invierno, los fotones que ingresan a la Tierra, a la superficie de la Tierra, son menores. Por lo tanto, en invierno hay menor síntesis de vitamina D. Estos son factores que uno tiene que considerar para saber cómo va a prescribir y en quién o a quién va a solicitar la vitamina D, los niveles de vitamina D. Una vez que la vitamina D se hidroxila tanto en carbono 25 como en carbono 1, tiene que ir unida a una proteína para ser transportada en sangre. Y esa proteína se llama DBP, que está representada en rojo. Una vez que la 25-hidroxivitamina D llega al túbulo proximal, lo que hace es ingresar a la célula, se libera de su transportador para que actúen los lisosomas, y la vitamina D, la 25-hidroxivitamina D, es activada por la alfa-1-hidroxilasa a nivel renal en 1,25-dihidroxivitamina D3, y esta 1,25 que vuelve a salir o que es extruida desde la célula del renal es la vitamina D activa. Repito, nosotros medimos 25-hidroxivitamina D, no medimos 1,25. Sí, una pregunta, si la 25-hidroxivitamina va unida a la proteína, lo que nosotros medimos es la libre o la que está unida a la proteína. No, es todo. Todo. Total, ¿no? Exactamente. Una vez que la 1,25 llega a las células diana, lo que hace es interactuar con el receptor de vitamina D que está en el núcleo y forma un heterodímero con el receptor de ácido retinoico. Pueden ver aquí esta estructura, estas tres estructuras. Y estas tres estructuras van a unirse al ADN, a los elementos de respuesta a la vitamina D, y van a realizar su acción. Síntesis de proteína, modifican la estructura del ADN, etc. ¿Cómo clasificamos a la osteomalacia? Relacionada con deficiencia de vitamina D o resistencia a su acción. Esta es la más importante y es la que vamos a tocar hoy, además del deficiencia de fosfato. Bien. Existen causas extrínsecas y causas intrínsecas de disminución de los niveles de vitamina D, y por supuesto también existen causas congénitas o resistencias a la vitamina D. En este caso podemos tener en el laboratorio vitamina D normal, porque lo que tenemos alterado es el receptor de vitamina D, por lo tanto medimos niveles normales de vitamina D. Por ejemplo, causas extrínsecas: inadecuado consumo de vitamina D, poca exposición solar, velos, hijab, ropa hindú, etc. También en monjas que utilizan el velo y tienen poca exposición solar, sobre todo en monjas de clausura. Uso de pantallas solares en exceso, piel oscura, cuando hay un incremento
las células que contienen mayor cantidad de melanina son las que menos cantidad de 7 de hidrocolesterol tienen. Por lo tanto, es más difícil para esas células producir vitamina D. Mala absorción de la vitamina D puede ser resección gástrica, intestinal, derivación yeyuno-ileal, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, etc. Déficit de 25-hidroxilación hepática, cualquier trastorno a nivel hepático que afecte la hidroxilación en el carbono 25 puede disminuir la concentración. Deficiencia de 1-alfa-hidroxilasa, pérdida renal de 25-hidroxivitamina D y anomalías en el receptor. ¿Por qué medimos 25-hidroxivitamina D y no 1,25 que es el metabolito activo? Primero la vida media. La vida media del calcitrol es solamente 4 horas. La concentración es 1000 veces inferior a la 25-hidroxivitamina D. La 25-hidroxivitamina D dura 2 semanas a 3 semanas. Es la vida media y es el precursor. O sea, nos está marcando el pool. Por eso cuando nosotros pidamos vitamina D, lo ideal es pedir 25-hidroxivitamina D. Siempre se mide 25-hidroxivitamina D2 y 25-hidroxivitamina D3, o sea, las dos juntas. D2 es la vitamina D que se denomina ergocalciferol, que proviene de los vegetales, y lo que nosotros sintetizamos es la colecalciferol, que es la vitamina D3. ¿Cuándo vamos a sospechar de osteomalacia en un individuo? Cuando exista la disminución sostenida de los niveles de vitamina D. Si hay menor vitamina D, hay menor absorción de calcio y menor absorción de fósforo. Por lo tanto, pueden presentar hipocalcemia e hipofosfatemia. Dijimos que la fosfatasa alcalina ósea era fundamental para la mineralización. Entonces, como mecanismo compensador, imagínense, no tenemos calcio ni fósforo, esa fosfatasa alcalina tiende a incrementar, porque trata de compensar. El osteoblasto comienza a producir fosfatasa alcalina ósea. Por lo tanto, los niveles de fosfatasa tienden a estar muy elevados. Como mecanismo compensador, incrementa la PTH. Recién comentó Luciana que la paratormona lo que hace es incrementar el calcio en sangre. Por lo tanto, si hay baja vitamina D, hay poco calcio, hay poco fósforo, hay aumento de fosfatasa alcalina, lo que hace la PTH es tratar de compensar eso. Dice, bueno, necesito calcio. Y bueno, liberate más de las glándulas paratiroideas. Y en la clínica, somos internistas, así que, ¿qué vamos a observar en un paciente que tiene osteomalacia? Va a referir principalmente dolores óseos. El dolor óseo es por la hidratación del periósteo. También hay dolor muscular, principalmente en los músculos proximales. Los músculos proximales pueden ser a nivel del muslo, a nivel del glúteo y a nivel de articulación de la rodilla. Y al hacerlo caminar, cuando nosotros hagamos el test de la marcha, vamos a notar la típica marcha de pato. No sé si recuerdan o vieron en medicina interna, en neurología. Es la incapacidad, es la incapacidad de levantar las piernas por la debilidad proximal. Entonces, es un miembro que va a tender a arrastrarse. Si no hay mineralización, pueden existir fracturas por fragilidad u otros tipos de fractura. Y desde la biomecánica del hueso, un hueso que no está rico, que no está mineralizado, lo que hace es un hueso más débil, pero que no se fractura, tiende a arquearse. Como esto, así. No se fractura, pero es un hueso que tiende a arquearse. Y por eso vamos a notar, cuando hacemos placas de miembros inferiores, el genus varo o el genus valgo. Porque son huesos flexibles. Como podemos ver, genus varo, genus valgo. Y es muy interesante, está marcado aquí, esta zona hiperlúcida o radiolúcida es una zona de Lusser-Milkman, se le llama, que es una fractura por insuficiencia que comienza en la cortical
y puede o no extenderse a la corteza contralateral. Generalmente queda ahí una fractura por insuficiencia. ¿Podemos verla? Miren, esa luminiscencia en la cortical, en la tabla interna de la cortical, que también en las ramas también, en la isquiopubiana y en la iliopubiana también pueden existir fracturas por insuficiencia. Las fracturas de pelvis o pueden ser osteoporóticas o cuando ocurren en esos pacientes que están internados, que nosotros vemos a diario en el recorrido en la sala y que se fracturan la pelvis, es seguramente por osteomalacia porque no absorbieron, no tienen vitamina D, no absorben calcio ni fósforo. ¿Alguien vio a un paciente con osteomalacia alguna vez? ¿O sospechó? Una pregunta. Sí. Estos pacientes tienen una masa, una masa ósea normal, pero con una bioquímica alterada. Digamos. Si yo le hago una densitometría, puede estar normal. Porque la densidad mineral ósea mide gramos de hidroxiapatita por centímetro cuadrado. Hidroxiapatita, o sea, mire la mineralización, el mineral óseo, densidad mineral ósea. Aquí hay un defecto en la mineralización, o sea, no es que disminuye los gramos centímetros cuadrados, sino hay tejido osteoide, o sea, solamente fibras de colágeno pueden estar. La densitometría normal puede estar normal tranquilamente, o sea que no necesariamente, no tiene una indicación de densitometría alguien que vos sospeches de osteomalacia. El gol estándar, además, por supuesto, nosotros somos clínicos, nos va a hacer sospechar la clínica siempre es soberana en este tipo de patología, pero la osteomalacia solo puede diagnosticarse, o sea, el gol estándar es la biopsia de hueso del cresta transilíaco con una doble marcado de tetraciclina. Lo que uno ve es el frente de mineralización, cuenta los días hasta que se mineraliza el tejido óseo. No hace falta hacer una biopsia, salvo en circunstancias extraordinarias. Antes se hacía en las osteomalasias por insuficiencia renal crónica. Sí, el centellograma. ¿Alguien vio un centellograma alguna vez? ¿Alguien pidió un centellograma? Bien. El centellograma es mucho más sensible que la radiografía porque necesitamos un ojo entrenado para ver esas zonas de pseudofracturas o las zonas de Lusser-Milkman en la corteza. Entonces sí, el centellograma genera una hipercaptación en los focos de fractura o de pseudofractura. Por lo tanto, si uno hace un centellograma, ve esa hipercaptación, puede ser a nivel costal, por ejemplo, puede ser en pelvis, puede ser en fémur. Y si hay muchas pseudofracturas como ocurren en la osteomalacia, uno tiene que sospechar, descartar y pensar metástasis. Hay otras causas más raras, que son causas congénitas de osteomalacia o de deficiencia de vitamina D, por ejemplo el raquitismo tipo 1A, como podemos ver a nivel renal, en la parte inferior, dijimos que la vitamina D se tiene que activar en el riñón, en el túbulo proximal por la 1-alfa hidroxilasa, por lo tanto si no hay activación no tenemos absorción de calcio y fósforo. Raquitismo de tipo 1B, dijimos que previo a esta activación tenemos que hidroxilar en el carbono 25 a 25 hidroxivitamina D, o sea, podemos tener un compromiso renal, podemos tener un compromiso hepático que genera un raquitismo raquitismo B dependiente, o podemos tener también un aumento de la inactivación, que es un aumento de esta enzima que se llama 24-hidroxilasa, que inactiva la vitamina D. Y mucho más raro es raquitismo, que son causas genéticas de tipo 2, donde nosotros tenemos valores normales de vitamina D, normales, niveles elevados de 1,25 hidroxivitamina D, pero tenemos el calcio y el fósforo muy por debajo del límite de normalidad. Eso es porque la vitamina D es normal y falla el receptor de vitamina D. Hay una mutación en ese receptor, por lo tanto no deja que la vitamina D
ingrese a la célula y se una a los elementos de respuesta de vitamina D. Por lo tanto, en los anteriores podemos dar vitamina D, pero en el raquitismo, que es por un defecto en la alfa-1 hidroxilasa, no vamos a dar vitamina D, ni 25 hidroxivitamina D, ni tampoco calcitriol. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien que quiera aportar algo, contar? Bueno, hacemos rápido esta, sí. El segundo mineral más importante del cuerpo humano es el fósforo. El fósforo se concentra aproximadamente el 86% en estructuras óseas y en dientes, 14% intracelular, y lo que nosotros medimos es simplemente el 0.03% del fósforo, que es el fósforo inorgánico que se encuentra en el líquido extracelular. La dieta nuestra, la dieta occidental, es rica en fósforo, porque la mayoría de los alimentos utilizan el fósforo como conservante. Por lo tanto, es muy difícil que tengamos deficiencia de fósforo porque disminuya la absorción, la administración o la absorción. Una dieta habitual equivale aproximadamente a 1200 miligramos o a 1 gramo de fósforo por día, del cual el 70% es absorbido a nivel intestinal gracias a la vitamina D, nuevamente, por el cotransportador NAPI2B, que es un cotransportador de fósforo-sodio de tipo 2B. Una vez que el fósforo se absorbe gracias a la vitamina D en el tubo digestivo, pasa directamente a circulación, y de esa cantidad de fósforo, de ese 70% de fósforo que se absorbió, solamente el 1% se encuentra en el líquido extracelular, y es el fósforo que va a hacer su efecto en las estructuras y en los tejidos diana, que equivalen a 2.3 a 4 miligramos de decilitro. ¿Qué es lo que nosotros medimos? Esta es la concentración de fósforo en plasma, 3.4 4 miligramos de decilitro, y el resto de estos 600 miligramos se va a concentrar en el espacio intracelular y va a distribuirse en el resto de los tejidos. Miren esto. De este 2.3 a 4 miligramos de decilitro es el fósforo que está disponible para hacer su efecto, y es el fósforo que se va a filtrar en los riñones. Sabemos que, ¿cuánto es la filtración diaria? ¿Cuánto es la tasa de filtrado glomerular normal? Bueno, más o menos el total es 180 litros, o si hablamos de mililitros minuto, es la tasa de filtración glomerular. Imaginemos que este 2.3 a 4 miligramos de decilitro es el que se va a filtrar, pero solo por decilitro. Constantemente en 24 horas se va a estar filtrando a nivel renal. De estos 4 miligramos de decilitro, todo lo que se filtra se reabsorbe el 80%, se vuelve a circulación el 80%, del 80 al 90%. Y solamente se elimina esta excreción urinaria el 10% de fósforo, que equivale a 700 miligramos por día. Lo ideal para evaluar la fosfaturia sería calcular la reabsorción tubular de fósforo y no realmente la excreción neta de fósforo, sino la reabsorción tubular de fósforo. Ahora les voy a mostrar. Si dijimos que el 90% del fósforo es reabsorbido en el túbulo contorneado proximal por acción de los cotransportadores NAPI, que es sodio, fósforo, 2A y 2C, el riñón es el principal regulador del equilibrio o de la homeostasis del fósforo. Aquí se filtra y se reabsorbe entre el 80 y el 95%, y el fósforo tiene una capacidad máxima de reabsorción tubular de fósforo. Y estas siglas seguramente lo van a leer en el Manuel Merck, en el Harrison o en el Ferrer, que es TMP, que es la capacidad máxima de reabsorción tubular de fósforo. Cuando somos más pequeños, estamos formando estructuras, por lo tanto necesitamos una mayor reabsorción de fósforo, necesitamos un mayor TMP de fósforo.
Por lo tanto, como podemos ver en este gráfico de barra, tanto para hombres y para mujeres, a menor edad, mayor reabsorción tubular de fósforo, mayor TMP de fósforo. ¿Y quién regula el fósforo además de la vitamina D? Esta hormona, que se llama FGF23, es una hormona proteica de 251 aminoácidos que es liberada de las células del hueso, del osteoblasto y del osteocito. Esta hormona es fosfatúrica. ¿Qué quiere decir? Nosotros dijimos que a nivel renal se reabsorbe entre el 80 y 90% del fósforo. Esta hormona, uniéndose a su receptor de membrana y a su correceptor cloto, lo que hace a nivel renal, a nivel del túbulo contorneado proximal, es inhibir la reabsorción tubular de fósforo. O sea, imagínense que van bloqueando esos canales que reabsorben fósforo. Por lo tanto, promueven la fosfaturia. Y al promover la fosfaturia, generan hipofosfatemia. Y esta fosfatonina, esta verdadera hormona fosfatúrica, está regulada por la concentración de fósforo. A medida que uno consume mayor cantidad de fósforo, se estimula, porque necesita eliminar, estimula el FGF23. Incremento en 1,25, porque al aumentar la vitamina D hay mayor absorción de fósforo intestinal, por lo tanto necesitamos eliminar un poco de fósforo, se estimula la FGF23. Y hay otros fenómenos como la hipoxia, como la eritropoyetina y las infusiones de hierro, principalmente el carboximaltosa, que generan picos de exacerbaciones de FGF23 y pueden ser causas frecuentes, porque se ve en las salas de internación, de hipofosfatemia e hipofosfaturia. Por otro lado, también tenemos otro regulador del fósforo que les mencionó Luciana, que se llama PTH, que es la paratormona, de 1,84 aminoácidos. Los primeros 34 aminoácidos de la paratormona es la que se va a unir al receptor tipo 1 y la que va a hacer el efecto. Esta paratormona actúa de una manera similar al FGF23, o sea, también bloquea el cotransportador de sodio-fósforo, por lo tanto, promueve fosfaturia. Causas de hipofosfatemia: para que haya osteomalacia, o sea, para que haya un defecto en la mineralización, que el fósforo no se una al calcio y vaya entre las fibras de colágeno, tiene que haber causas sostenidas de hipofosfatemia, por lo tanto, causas crónicas. La redistribución de fósforo, por ejemplo, en los síndromes de realimentación o cuando tratamos una cetoacidosis, ¿qué hacen? Cuando tratamos una cetoacidosis en los síndromes de realimentación, aumenta el consumo de fósforo de la célula. Por lo tanto, el fósforo que está en el líquido extracelular tiende a entrar rápidamente a la célula. Genera una hipofosfatemia aguda, pero no va a generar osteomalacia. ¿Qué pasa? El fósforo pasa del extracelular al intracelular. Entonces nosotros no podemos medir, pero es una causa aguda. Lo tenemos que sospechar en la internación. No va a generar osteomalacia. Siempre para que exista osteomalacia tenemos que pensar en causas crónicas de hipofosfatemia. Puede ser disminución de la absorción intestinal de fósforo, síndrome de mala absorción, anorexia, quelantes, causas congénitas. ¿Y qué otra causa qué otro mecanismo fisiopatogénico puede generar una hipofosfatemia? Dijimos redistribución, dijimos disminución de la absorción. ¿Y cuál es el principal regulador del fósforo? El riñón. Entonces, ¿qué causa? ¿Cuál es la fisiopatogenia que puede causar que baje el fósforo? Perfecto. Que exista una hiperfosfaturia, una pérdida excesiva a nivel renal de fósforo. Dijimos que existe una hormona producida por el hueso que se llama FGF23, es una fosfatonina, es una hormona fosfatúrica. Por lo tanto, las causas de pérdidas renales de fósforo pueden estar mediadas o no por FGF23. Si nosotros pensamos en esas hiperfosfaturias que estén mediadas por FGF23, puede ser porque haya un incremento o una disminución en la degradación. Esto puede ser
hereditarias, como estas causas que es raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Puede ser raquitismos hipofosfatémicos, pero aquí no ligados al X, sino autosómicas dominantes mucho más raras y autosómicas recesivas. O puede haber causas adquiridas, cualquier patología o condición que aparezca con el tiempo y que aumente la producción de esta hormona fosfatúrica. Por ejemplo, TIO, que quiere decir osteomalacia inducida por tumor o tumor inductor de osteomalacia. Puede ser displasia fibrosa, síndrome de McNally o hierro endovenoso, que es lo que les había mencionado, principalmente el hierro carboximaltosa. Por otro lado, causas independientes de FGF23, puede ser hiperparatiroidismo. Dije que la PTH va a mediar y va a favorecer la eliminación de fósforo, actúa también en los cotransportadores NAPI2A y NAPI2C. Puede ser por esta PTHRP, que es un péptido similar a la paratormona, que generalmente los producen las células neoplásicas, las neoplasias mesenquimales. Este PTHRP viene a comportarse de una manera similar que la paratormona, por lo tanto actúa a nivel del receptor tipo 1. Puede haber una falla tubular renal, dijimos que se reabsorbe el fósforo a nivel proximal, por lo tanto un síndrome de Fanconi congénito, o puede ser un síndrome de Fanconi adquirido, puede ser que tengamos pacientes tratados por HIV con ciertos antirretrovirales que puedan generar Fanconi, por ejemplo el viejo tenofovir. O puede haber causas congénitas, pueden también existir hipergamaglobulinemias que generen esta destrucción tubular renal, entre otras. El diagnóstico, nuevamente, clínico. La clínica es soberana. Dijimos dolores óseos, dolores musculares, marcha de pato, pseudofracturas, deformidades bicóncavas en las vértebras, luminiscencia o imágenes radiolúcidas en la corteza, estas líneas de Lucer. El laboratorio inicial también. Vamos a tener una fosfatasa alcalina ósea alta que está tratando de compensar, tratando de mineralizar más, por lo tanto tiende a elevarse. Y por supuesto, como son causas hipofosfatémicas, vamos a constatar un fósforo disminuido. Por supuesto vamos a pedir calcio, PTH, vitamina D, albúmina, descartar mala absorción, estado ácido-base y descartar síndrome de Fanconi o que existan otras tubulopatías. Esta es la fórmula. ¿Cómo observamos que se pierde o que se reabsorbe menos fósforo a nivel renal? Bueno, esta es la fórmula de la reabsorción tubular de fósforo, que es entre el 85 y 95%. Lo normal es esto, y lo que está entre corchetes es la excreción tubular de fósforo. 100 por 1 menos la excreción tubular de fósforo en una muestra aislada te va a dar la reabsorción tubular de fósforo. Si la reabsorción tubular de fósforo está disminuida, existe unas pérdidas renales exacerbadas de fósforo, porque está reabsorbiendo menos ese riñón. Otra forma de calcular la fosfaturia o la excreción de fósforo es con este nomograma que se llama nomograma de Walton, donde ajustamos esta capacidad máxima de reabsorción tubular de fósforo por la tasa de filtrado glomerular. Lo que hacemos es, primero, medimos el fósforo, ubicamos en el eje de la SI la concentración de fósforo, luego calculamos la reabsorción tubular de fósforo y lo ubicamos en la pendiente. Ponemos un punto, y por otro lado calculamos el TMP. Trazamos una línea y calculamos el TMP ajustada por la tasa de filtración glomerular con este nomograma. Y por último, ¿cómo vamos a hacer paso a paso? ¿Cuál sería nuestro algoritmo para hacer el diagnóstico de osteomalacia por hipofosfatemia? Lo primero es constatar la hipofosfatemia. Si hay fósforo bajo, ¿qué mecanismo dijimos?
La redistribución no puede ser, porque no da osteomalacia, da causas agudas. Puede ser o que absorba menor cantidad a nivel intestinal, la primera, o puede ser que se pierda de maneras excesivas. ¿Cómo hacemos? Vamos a medir las pérdidas renales. ¿Cómo medimos? Con la reabsorción tubular de fósforo o con el nomograma de Walton, que es el TMP. Si la reabsorción tubular de fósforo está normal o está elevada, no estamos perdiendo fósforo por el riñón. Realmente lo que está pasando es que se absorbe menos fósforo y el riñón está compensando, está reabsorbiendo fósforo para que no se vaya. Por lo tanto, la reabsorción va a estar normal o elevada. Ahora, si la reabsorción tubular de fósforo está baja, quiere decir que estamos perdiendo fósforo por los riñones. Y entre las causas más importantes de pérdida de fósforo exacerbadas por los riñones pueden ser mediadas por FGF23 o no. Entonces vamos a medir FGF23. En Argentina hay algunos lugares donde lo están haciendo. En el centro donde trabajo, que se llama IDIM, teníamos algunos kits para medir esta hormona. Bueno, eso es todo.